Hola y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y el paisajismo para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy te voy a hablar de las plantas con hojas fenestradas, es decir, con hojas que tienen agujeros. Y este episodio se relaciona directamente con el que hoy he publicado también en mi otro podcast, el de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Al igual que el de la semana que viene, en el que voy a hablarte de las plantas con hojas variegadas. Y como lo hago habitualmente, voy a agradecer a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Aquella tienda de mi amigo Fernando en donde podrás encontrar todo lo necesario para decorar y para mantener muy bello tu jardín. Te repito el nombre, personalgardenshopper.es, y te dejo el enlace en las notas de este episodio. Ahora imagina que caminas por el suelo de una densa selva tropical en donde la luz se filtra a duras penas a través de un techo de hojas, creando un mosaico de luces y sombras que los japoneses llaman komorebi. Y justo ahí, frente a ti, hay una hoja que desafía toda lógica. Es enorme, de verde profundo, pero está salpicada de agujeros como si fuera un encaje natural o un queso suizo perfectamente cortado. No está rota, no está comida por insectos, está deliberadamente perforada. Hoy, entonces, vamos a desentrañar este misterio de las hojas fenestradas, de las hojas con agujeros, y entender por qué una planta cuyo principal objetivo es capturar la luz solar decidiría crear ventanas en sus propios paneles solares. La respuesta está en mecanismos de adaptación, de supervivencia y de eficiencia. Pero, ¿qué es exactamente una hoja fenestrada? Primero vamos a poner las cosas en claro. El término fenestración viene del latín fenestra, que significa ventana. En botánica se refiere a esas aberturas o perforaciones que son parte del desarrollo natural y genético de una hoja. Es crucial diferenciarlo de un daño externo, una hoja mordida por una oruga que tiene bordes irregulares y necróticos. Una fenestración, en cambio, es un diseño perfecto. Los bordes de los agujeros son lisos, sanos y a menudo simétricos. Pero ¿cómo se forman estos agujeros? No es que la hoja crezca entera y luego se rompa. El proceso es mucho más complicado o sofisticado, si se quiere, en donde hay una muerte celular programada llamada apoptosis. Mientras la hoja joven se está desarrollando y expandiendo, la planta envía señales genéticas a células específicas para que dejen de crecer y mueran de forma controlada. A medida que el resto de la hoja se expande, estas zonas programadas para morir se convierten en los agujeros que tanto nos fascinan. Son, en esencia, cicatrices de sabiduría evolutiva. Y aquí los científicos no tienen una única respuesta, hay varias teorías que probablemente puedan llegar a complementarse entre sí. Una de las teorías, quizás la más aceptada, es la lucha por la luz. En el sotobosque, cada fotón de luz cuenta. Una planta trepadora como la monstera, que la vi en Buenos Aires en el Jardín Botánico, impresionante, trepando por los troncos de los árboles, y yo la tengo en una maceta aquí en mi oficina, desarrolla hojas cada vez más grandes a medida que va trepando. Si estas hojas superiores fueran un escudo sólido, es decir, la lámina foliar no tuviera perforaciones, proyectarían una sombra que afectaría a las mismas hojas de su propia planta. Entonces, las fenestraciones actúan como un tamiz, permitiendo que muchos de los rayos de luz se filtren hacia abajo, iluminando toda la estructura de la planta y maximizando la fotosíntesis global de la planta. No se trata de la eficiencia de una sola hoja, sino de la eficiencia de toda la planta como comunidad. La segunda teoría hace referencia a la supervivencia frente a una tormenta tropical. Imagínate una hoja gigante y entera en medio de un monzón, actuaría como la vela de un barco, capturando todo el viento y toda la lluvia. La fuerza
En este caso, entonces podría desgarrar la hoja o incluso arrancar la planta de su soporte. Los agujeros van a reducir drásticamente este efecto vela, en donde el viento va a pasar a través de sus orificios de la fenestra y la lluvia torrencial se va a drenar en lugar de estar acumulándose. De allí que la integridad estructural de la hoja y de la planta se mantiene. Es, podríamos decir, como la aplicación de principios aerodinámicos e hidrodinámicos a la planta en general. La tercera teoría habla de una termorregulación y de la gestión del agua, en donde las grandes superficies pueden sobrecalentarse bajo los rayos del sol directo que a veces penetran el dosel selvático. Las fenestraciones ayudan a disipar el calor funcionando como un sistema de ventilación. Además, algunos biólogos también sugieren que la forma de las hojas y sus agujeros podrían ayudar a canalizar el agua de lluvia de manera más efectiva hacia las raíces aéreas y finalmente hacia la base de la planta. Y la cuarta teoría, quizás podríamos decir que la más curiosa, tiene que ver con un engaño a los herbívoros. Y esta es una de las hipótesis más especulativas, pero me pareció interesante para también compartírtela aquí hoy, y dice que una hoja con agujeros podría enviar una señal visual a un insecto herbívoro que diga: oye, ya han comido aquí, esta hoja no está en su mejor momento, mejor busca una más fresca y completa. Es una forma de mimetismo, imitando el daño para evitar el daño real. Además, los agujeros rompen con la silueta de la hoja, camuflándola mejor contra el fondo moteado de luz y de sombra del suelo del bosque. Volviendo a lo que te comentaba al inicio de este episodio, hoy en el otro podcast te hablo sobre las plantas con hojas fenestradas y con hojas variegadas y cómo podemos emplearlas para la regulación sensorial en personas con neurodivergencias, es decir, con autismo, con trastorno de hiperactividad, dislexia y además porque nos ayuda a todos en general a tener esa fascinación suave y nos ayuda a relajarnos. Aquí en este podcast lo que voy a hacer es complementarlo ahora dándote unos 3 ejemplos rápidos de plantas con hojas fenestradas para que puedas usar en el jardín y algunas que se adaptan también al cultivo de interior. Comenzando, para el exterior tenemos la monstera deliciosa, la costilla de Adán, que yo la tengo en el interior, que es un clásico por sus hojas grandes, recortadas, y que en climas adecuados puede crecer como una impresionante planta trepadora o cubresuelos en zonas de semisombra. Y si te preguntas por qué el nombre científico dice deliciosa, es porque tiene un fruto comestible que dicen que es exquisito. Todavía no tengo la posibilidad de probarlo. La siguiente planta es la Rhaphidophora tetrasperma, que es una mini monstera y aunque no es una verdadera monstera, su apariencia es muy similar, pero con un tamaño más manejable. Es una trepadora también vigorosa y es ideal también para cubrir muros o pérgolas. Recuerda que todo va a depender del clima en la cual lo estés cultivando y estamos en este caso refiriéndonos a climas tropicales y subtropicales. La última que te doy de exterior dentro de estos climas es el Philodendron Swiss Cheese, que es el filodendro agujereado. Es similar a la Monstera adansonii, es excelente para crear texturas interesantes en jardines verticales o como cubresuelos en áreas protegidas del sol directo. Y si querés tener este tipo de planta en interior, como yo en mi oficina, podés pensar en la Monstera adansonii, que es la planta del queso suizo, así se llama en algunos lugares, con sus características hojas alargadas y llenas de agujeros, que es perfecta como una planta colgante o para guiarla sobre un tutor. El siguiente ejemplo es la Monstera oblicua, una hoja para coleccionistas. Es famosa por tener más agujeros que hoja, lo que le da una apariencia delicada y única. Requiere, eso sí, alta humedad y cuidados un poco más específicos. Y el último ejemplo que te doy hoy es el Epipremnum pinnatum, Cebu Blue. Es una planta que en su forma juvenil tiene hojas enteras, pero que a medida que va madurando y va trepando, desarrolla las fenestraciones espectaculares que ofrecen una transformación
realmente interesante para tener dentro de la casa. Y con esto entonces llego al final de este episodio. La semana que viene vamos a hablar de las plantas con hojas variegadas, su evolución y también ejemplos para tener en el jardín y dentro de tu casa. Espero que este tema te haya gustado, que lo valores positivamente, que me dejes tu comentario, que me cuentes sobre cuál es tu planta fenestrada favorita y por supuesto compartas este episodio. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.